Muy buenos días y bienvenidos a tu canal Inglés sin excusas. En la clase de hoy vamos a estar aprendiendo cómo conjugar los verbos en inglés, principalmente aquellos que son tanto regulares como irregulares. También vamos a estar trabajando con lo que son algunos verbos auxiliares, también algunos auxiliares para saber cómo trabajar los diferentes tiempos gramaticales en inglés. Así que si tú tienes problemas con la conjugación de los verbos, también con los tiempos en inglés, pues quédate en este video y disfruta de nuestras clases. Primero lo que vamos a hacer es empezar a ver cómo conjugamos los verbos sencillos o regulares en inglés. Para ello, lo que debemos aprender es los pronombres personales, sobre todo para saber cómo conjugarlo. Por ejemplo, yo se dice I, tú se dice you, nosotros se dice we, ellos se dice they, ella se dice she, él, he. Para el neutro, it. Cuando hablamos del neutro, es un pronombre personal que lo vamos a utilizar tanto para animales, para objetos o para sujetos que no mencionamos. Y mi padre, que ahí puse para poder hacer el ejemplo más fácil, que se dice my father. Repito, yo, I, tú, you, nosotros, we, ellos, they, ella, she, él, he, neutro, it, mi padre, my father. Para conjugar un verbo en inglés es muy fácil, de hecho más fácil que en el español, porque simplemente lo que tenemos que hacer es tomar el pronombre personal más el verbo y hacer algunos cambios que son muy sencillos. Por ejemplo, el primer verbo que tenemos aquí es el verbo to come, cuya traducción es venir, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a utilizar el verbo sin la partícula to y simplemente lo hacemos de esa forma. Por ejemplo, yo se dice I. Si yo digo yo vengo, entonces digo I come. Y ya ahí sería yo vengo. Nota que aquí yo simplemente lo que utilicé es el verbo y no le hice ningún cambio, porque así de fácil es conjugar un verbo en inglés. Yo vengo, I come. Si yo digo tú vienes, entonces ¿qué digo? Tú se dice you, entonces ¿qué digo? Tú vienes, you come. Y así de fácil. Tú vienes, you come. Así de fácil. Ahora, nosotros se dice we. Entonces simplemente tomo el pronombre personal y el verbo. Es decir, que si yo digo nosotros venimos, entonces ¿qué sería? We come. Ahí sería nosotros venimos. Si yo digo ellos se dice they. Entonces si yo digo ellos vienen, simplemente digo they más el verbo. They come. Y así de simple. No hay ningún cambio con estos pronombres personales. De hecho, ustedes también se dice you. O sea que si yo digo tú vienes, sería you come. Usted viene, sería you come. Y ustedes vienen, también sería you come y no cambia nada. Ahora, con estos tres, que son los pronombres personales de la tercera persona del singular, que es un poco complicado, simplemente lo que hay que tomar en cuenta es que al verbo simplemente se le agrega una S y ya estaría conjugado. Por ejemplo, ella se dice she. Si yo digo ella viene, se dice she come, de esta forma, she come, pero como es tercera persona del singular, le agregamos una S. She comes. Y eso es todo. Ahí terminó todo. Es decir, que si yo digo ella viene, sería she comes. Lo mismo pasa con él. Él viene, sería he comes. Con el neutro también, it comes. Si hablo de alguien en particular, por ejemplo, mi padre, mi madre, Juana, un sujeto en particular, también es tercera persona del singular. En este caso también se le agrega una S. Por ejemplo, yo digo mi padre viene. My father comes. Si digo un nombre, por ejemplo, Juana viene, entonces también yo digo ahí Juana comes. Y así sucesivamente. Y así de fácil es cómo conjugar un verbo sencillo o regular en inglés en tiempo presente. Por ejemplo, vamos a repasar un poco. Yo vengo, I come. Tú vienes, you come. Nosotros venimos, we come. Ellos vienen, they come. Ella viene, bueno, igual, simplemente que le agregamos una S al verbo. Sería she comes. Él viene, he comes. Para el neutro, por ejemplo, para decir viene, cuando me refiero de algo impersonal, entonces yo digo it comes, mi padre viene, my father comes. Y así sucesivamente. Vamos a seguir conjugando. En esta ocasión aquí tenemos lo que es el verbo to need, cuya traducción es necesitar. Y recuerda la explicación, que es la misma para todos los verbos que sean sencillos. Sí, por ejemplo, si yo digo yo necesito, entonces, ¿qué voy a decir ahí? I
need. Ahí sería yo necesito. Simplemente el verbo tomo sin la partícula to. Yo necesito, I need, y es todo. Por ejemplo, yo digo, tú necesitas, usted necesita, o ustedes necesitan. Entonces, ¿qué digo? You need. Tú, usted o ustedes necesitan. Así de simple. You need. Ahora, si digo nosotros, o puede ser también nosotras necesitamos, entonces decimos we need, que sería nosotros, o también nosotras necesitamos. Si yo digo ellos necesitan, pues lo mismo. They need. Ahí sería ellos o ellas también necesitan. Ahora recuerda que la tercera persona, pues utilizamos el verbo igual, con la única diferencia que le ponemos una S a la conjugación del mismo. Es decir, que si yo digo ella necesita, entonces ¿qué digo ahí? She needs. Y le agrego una S al verbo y ahí terminó. Ella necesita, she needs. Él necesita, entonces decimos he needs con una S. Mi padre necesita, my father needs, y así sucesivamente. Si utilizo, por ejemplo, un nombre, yo digo, por ejemplo, Juana viene, entonces digo que Juana needs. Rebeca viene, Rebeca needs. Y así, o sea, Rebeca necesita, Rebeca needs, mi padre necesita, my father needs, etc. Aquí tenemos lo que es el verbo to know, cuya traducción es saber o conocer. O sea, lo mismo, saber o conocer, y tiene la misma explicación para conjugarlo porque es un verbo regular. Es decir, que si yo digo yo sé o yo conozco, entonces sería I know. Simplemente pronombre personal más el verbo. I know. Tú sabes. Entonces, ¿qué digo ahí? You. Bueno, tenemos you ya. Tú sabes sería you know. Tú sabes. Ahora sí, you know. Que puede ser tú sabes, usted sabe o ustedes saben. Nosotros sabemos. Bueno, ¿qué digo ahí? We know, que sería nosotros sabemos, o también nosotros conocemos, porque este verbo tiene dos traducciones al español. Por ejemplo, ellos saben. Entonces, ¿qué digo ahí? They know, que sería ellos saben o ellos conocen. Igual. Ahora bien, si yo digo ella sabe o ella conoce, bueno, ella es tercera persona. En este caso, pues, ¿qué hacemos? Bueno, le agregamos una S como vimos en los demás casos, porque esos verbos son regulares. Entonces yo digo ella sabe, entonces yo digo ahí she knows y le agregamos una pequeña S. Él sabe, he knows. Para el neutro, sabe, it knows. Mi padre sabe, my father knows. Esa pequeña rayita que le puse ahí es simplemente para resaltar, ya que cuando se conjuga, pues no iría, sería simplemente de esta manera. Knows, ni siquiera mayúscula ni nada. Knows simplemente es para resaltar, para que podamos conocer o darnos cuenta o recordar que aquí se le agrega una S en los pronombres personales she, he and it. Pero hay que tener cuidado con esto porque esto va a funcionar con los verbos que sean regulares. O sea que hay que tener cuidado con esto porque no con todos los verbos se trabaja de esta forma. Sí, y para ello, pues en este mismo video, en esta misma clase, en lo adelante, vamos a estar trabajando la diferencia entre estos verbos que son regulares y lo siguiente para ellos. Vamos a pronunciarlo todos entonces. Vámonos. To come, I come, you come, we come, they come, she comes, con una pequeña S ahí, he comes, it comes, my father comes. El verbo venir, to come. Vámonos con to need, cuya traducción es necesitar. Vámonos ahí. I need, you need, we need, they need, she needs, con una S, he needs, it needs, my father needs, etc. Vámonos con to know, cuya traducción es saber o conocer. I know, you know, we know, they know, she knows, he knows, it knows, my father knows. Entonces, el simple hecho de conocer cómo se conjugan estos verbos te va a ayudar a ti a hablar más. Ahora hay que entender o reconocer o identificar que los verbos sean regulares para poder conjugarlo de esta
manera. En lo adelante lo que vamos a hacer es ver algunos cambios o conexiones que podemos utilizar con otros verbos también o algunas terminaciones diferentes. Así que en lo adelante vamos a estar trabajando pues con ellas. Algo que hay que tomar en cuenta es que si tenemos un verbo que sea regular pero que termine en X, SH, en O, en Z, en CH, pues aquí en la tercera persona, en vez de hacer el cambio que hicimos en la otra conjugación, agregándole una S, en este caso, pues agregaríamos ES. Es un poco complicado ahí, pero simplemente entender que si tengo un verbo que termine en X, en S, en SH, en O, en CH o en Z, en vez de agregarle una S, pues le agregaríamos una ES para conjugarlo. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo to kiss, cuya traducción es besar. Aquí en este caso, pues hacemos lo mismo sin tener que estar, bueno, pues haciendo tantos cambios. Por ejemplo, si yo digo yo beso, aquí sería I kiss, que sería yo beso. Simplemente, igual que como vimos anteriormente, utilizamos simplemente pronombre personal y el verbo, claro está, sin la partícula to. O sea, yo digo yo beso, I kiss. Igual, I kiss. Tú besas, you kiss. Nosotros besamos. ¿Qué digo ahí? We kiss. Igual. Ellos besan. ¿Qué digo ahí? They kiss. Aquí me detengo. Entonces, este es uno de los verbos que terminan en S. Entonces, dijimos que si tenemos un verbo que termina en S, en SH, en CH, en O, en X o en Z, entonces aquí, en la tercera persona, en vez de agregarle una S, como vimos anteriormente, pues aquí le vamos a agregar ES. Por ejemplo, ella besa. Aquí, en vez de agregar una S, agregaríamos ES, que sería she kisses. She kisses, con una ES. Él besa. He kisses. Mi padre, my father, kisses. Juana besa. Juana kisses y así sucesivamente. O sea que es el mismo ejemplo que vimos anteriormente, con la única diferencia de que si tenemos un verbo que termina en ES, bueno, pues que termine en X, en S, en SH, CH, en O o en Z, entonces en este caso agregaríamos ES. Ahora bien, otro verbo, to watch, este termina en CH, o sea que hacemos lo mismo. Es decir, que si yo digo, to watch traduce observar, vigilar o ver. Si yo digo yo veo, I watch, ver cuando me quedo fijamente. Tú ves, you watch, se utiliza para ver televisión, vigilar, etc. Nosotros vemos, entonces ¿qué digo ahí? We watch. Pero si yo digo ellos ven, entonces ¿qué digo ahí? They watch. Y así sucesivamente. Ahora, en la tercera persona, she, he, and it, entonces agregamos es. Es decir, que si yo digo ella ve, entonces ¿qué digo ahí? She washes. Con es. Él ve, he washes. It washes. Mi padre ve, my father washes. Es decir, que si yo digo yo veo televisión, I watch TV, you watch TV. Pero si es ella, she watches TV, he watches TV y así sucesivamente. También tenemos otra aquí que termina lo que es en X. Entonces, en este caso, su traducción es to relax, su traducción es relajarse. To relax. Y este termina en X. Entonces, para conjugarlo ahí, entonces, ¿qué digo? Yo me relajo, I relax. Simplemente pronombre personal más el verbo. Si yo digo tú te relajas, entonces aquí yo digo you relax. Sí, nosotros nos relajamos, we relax. Yo digo ellos se relajan, entonces ¿qué digo ahí? They relax. Y así sucesivamente. Ahora, si yo digo ella, neutro o mi padre, en este caso, por ser tercera persona, entonces agregaríamos una ES. Por ejemplo, si yo digo ella se relaja, entonces ¿qué digo ahí? She relax, pero con ES. ¿Qué sería? She relaxes. Sí, ella se relaja, she relaxes. Él se relaja, he relaxes. Para el neutro, it relaxes, my father relaxes, etc. Y así sucesivamente. O sea que si tenemos un verbo que termina en X, en S, SH, O, en Z, entonces en la tercera persona, en vez de agregarle una S como vimos anteriormente, en este caso pues agregamos ES. Vamos a pronunciar. Sería de la siguiente manera. Vámonos. I kiss, you kiss, we kiss,
They kiss. She kisses. He kisses. It kisses. My father kisses. I watch. You watch. We watch. They watch. She washes. He washes. It washes. My father washes. Vamos con to relax. I relax. You relax. We relax. They relax. She relaxes. He relaxes. It relaxes. My father relaxes. Algo que debemos de tomar en cuenta es que si tenemos un verbo que termina en Y, pues tenemos que tener un poco de cuidado, ya que si tenemos un verbo que termina en Y, pero delante de la Y le presida una vocal, por ejemplo, A, E, I, O, U, en este caso, pues simplemente le ponemos una S a la tercera persona. Por ejemplo, en este caso, to play termina en Y, pero delante de la Y tiene una vocal. Ahí no pasa nada, ahí no hay problema. Lo conjugamos simplemente con una S. Por ejemplo, yo juego, I play. Tú juegas, you play. Nosotros jugamos, we play. Ellos juegan, they play. Ahora, ella juega, lo hacemos como vimos en la explicación anterior. Por ejemplo, ella juega, she plays. Y le ponemos una S, así de simple. Él juega, he plays. Para el neutro, it plays, my father plays. Simplemente una S. ¿Por qué? Porque aunque este verbo termine en Y, delante de la Y tiene una vocal. Entonces, si tenemos un verbo que termina en Y, pero delante de la Y lo que tenga es una vocal, entonces simplemente agregamos una S a la tercera persona, que sería she, he o it. Pero, en este caso, to study o to study, cuya traducción es estudiar, en este caso es distinto, ya que delante de la Y tenemos una consonante, no tenemos una vocal. Aquí tenemos la vocal A, le ponemos una S, pero aquí tenemos una consonante, en este caso la D, que no es una vocal, entonces en este caso hay que hacer un cambio. Por ejemplo, lo bueno que los cambios que vamos a hacer simplemente son en la tercera persona del singular, o sea, en she, en he o en alguien en particular que estemos refiriéndonos. Por ejemplo, si yo digo yo estudio, entonces ¿qué digo ahí? I study. Simplemente. Tú estudias, you study. Nosotros estudiamos, we study, o sea que ahí no cambia. Ellos estudian, they study. Ahora, en la tercera persona, en este caso, she, he, and it, lo que debemos hacer, porque ese verbo termina en Y, pero delante de la Y tiene una consonante, no una vocal, en este caso la Y se cambia por I latina. O sea, oye eso, escucha eso. O sea, que la Y se cambia por I latina y luego se le agrega S. Repito, en este caso, como termina en Y, pero delante de la Y tenemos una consonante, en este caso lo que hacemos es que la Y se cambia o se sustituye por una I latina y luego se le agrega S. Por ejemplo, ella estudia, she study. La Y cambia por I latina y le agrego ES. She studies. Y ahí se dice. Claro está, en la conjugación, o mejor dicho, en la pronunciación es igual, no cambia con una S, pero en la escritura sí. La Y cambia por I latina y luego se le agrega ES. Por ejemplo, ella estudia. She studies. Él estudia. He studies. Mi padre estudia. My father studies. Y así sucesivamente. Con los verbos que terminan en Y. Lo único que hay que tomar en cuenta es que si tenemos un verbo que termine en Y, pero delante tiene una vocal, simplemente agregamos S. Pero si termina en Y y delante tiene una consonante, entonces en este caso, por ejemplo, en este caso la Y cambia por I latina y luego se le agrega S para su respectiva conjugación. Sí, vamos a pronunciarlo entonces. Nos fuimos, vámonos. To play, I play. You play. We play. They play. She plays. He plays. My father plays. To study or to study. I study. You study. We study.
They study. She studies. He studies. It studies. My father studies. Hay datos muy interesantes que podemos ver con lo que es la conjugación de los verbos regulares o sencillos. Por ejemplo, existen verbos, por ejemplo, estos tres, to want, querer, to need, necesitar, to like, gustar, entre otros, que podemos conectarlos con otros verbos para hacer oraciones más extensas. Por ejemplo, con el verbo querer, si yo digo yo quiero, su conjugación pues sería I want. Por ejemplo, yo quiero, I want. Ahora, yo puedo conectarlo con otro verbo y decir lo que quiero hacer, o sea, la acción que quiero realizar. Por ejemplo, si yo digo yo quiero comer, como podemos ver, yo quiero, I want, aquí está conjugado, pero comer está en infinitivo, lo que significa que aquí hay que conectarlo con la partícula to. Por ejemplo, yo digo yo quiero comer, I want to eat. Ahí sería yo quiero comer. Si yo digo yo quiero jugar, entonces ¿qué digo ahí? I want to play. Y lo conecto con otro verbo. Por ejemplo, yo digo yo quiero quedarme, entonces ¿qué digo ahí? I want to stay. Quiero quedarme. Por ejemplo, yo quiero ir, entonces ¿qué digo ahí? I want to go. Y así sucesivamente. Conectarlo con otro, y en este caso lo hago pues utilizando la partícula to. Hay que entender que muchas veces se cambia un poco lo que es el uso correcto del inglés y se usan algún tipo, por decirlo así, de inglés más informal. Por ejemplo, en vez de decir want, vas a escuchar personas pues que sencillamente te digan wanna. Sí, vamos a aclarar un poco esto. Wanna. Wanna viene siendo querer, en este caso, cuando se utiliza lo que es want to. Es decir, que tú vas a escuchar personas, por ejemplo, de Estados Unidos, que en vez de decir I want to play, ellos, en este caso, en vez de utilizar el I want to, pues te utilizan wanna. Por ejemplo, en vez de decir I want to eat, que sería yo quiero comer, puedes que escuche personas, la mayoría de ellos, que te digan I wanna eat. En vez de decir I want to eat, pues que te digan I wanna eat. Por ejemplo, en vez de decir I want to play, vas a escuchar personas que te digan I wanna play. Sí. Por ejemplo, I want to stay, personas que te digan I wanna stay. Por ejemplo, I want to go, hay quienes dicen I wanna go. Pero ya esto es un inglés más informal o el que vas a escuchar por lo general en el día a día. Sí. Por ejemplo, luego to need, cuya traducción es necesitar, pues hacemos lo mismo. Yo necesito, pues digo I need. Si digo necesito hacer algo, pues digo lo que necesito hacer y lo conecto con lo que es la partícula to. Por ejemplo, necesito pagar, I need to pay. Necesito trabajar, I need to work. Necesito estudiar, I need to study. Y así sucesivamente, al igual que esto. Al igual que también vamos a encontrar personas pues que digan nira y ese tipo de cosas. Sí. También tenemos lo que es el verbo to like, cuya traducción es gustar. Podemos hacer lo mismo con esto también y conectarlo con un verbo. Por ejemplo, si yo digo me gusta bailar, ahí en ese caso, entonces que yo digo ahí, I like to dance. Y lo conecto con la partícula to. Si yo digo me gusta comer, I like to eat. Me gusta tomar, I like to drink. Y así sucesivamente. También en esta parte, en vez de utilizar el like to, simplemente con el verbo to like, pues yo puedo utilizar el verbo que le sigue. En vez de decir like to, pues utilizarlo en gerundio y viene siendo lo mismo. Por ejemplo, si yo digo me gusta bailar, yo puedo decir I like to dance o puedo decir I like dancing y utilizarlo en gerundio. Por ejemplo, me gusta comer, I like to eat o I like eating y utilizarlo en gerundio. Es otra forma. Por ejemplo, me gusta tomar, yo puedo decir I like to drink o simplemente decir I like drinking. Sí. También abro paréntesis con el verbo to like, ya que es un verbo muy importante y podemos lo que es hacer una clase completa con él. El verbo to like es un poco extraño para nosotros, porque somos nosotros en español
quienes cambiamos lo que es el sujeto y lo utilizamos como complemento. Es decir, si yo digo, tu casa me gusta, en sí deberíamos decir, me gusta tu casa. Entonces, muchas veces en español lo que decimos es, tu casa me gusta, tu carro me gusta, tus ojos me gustan. Entonces, o simplemente decimos, tú me gustas, ella me gusta, él me gusta. Entonces pensamos que en inglés pasa igual y no, la acción del verbo en inglés siempre debe caer en el sujeto o el pronombre personal. Es decir, si yo digo, tú me gustas, yo no puedo decir, you like me, porque estaría diciendo todo lo contrario, yo te gusto. Entonces, en este caso, si yo digo, tú me gustas, quien practica la acción, en este caso soy yo. A quien le gustas es yo, es a mí. Entonces, en inglés, si yo digo tú me gustas, entonces, en este caso, tendría que decir I, pronombre personal yo, y luego lo otro. Por ejemplo, tú me gustas. I like you. Ahí sería tú me gustas. No you like me, porque sería yo te gusto. Entonces, si yo digo tú me gustas, sería I like you. Si yo digo ella me gusta, entonces ¿qué digo ahí? I like her. Ni siquiera she, porque aquí utilizamos lo que son los pronombres complementarios. Eso lo tenemos en el canal, así que pase por el canal y chequen esos videos también. Por ejemplo, ella me gusta. I like her. Si yo digo él me gusta, entonces ¿qué yo digo ahí? I like him. Y lo mismo pasa con las demás cosas. Yo digo, por ejemplo, tu carro me gusta. ¿Qué digo? I like your car. Tu casa me gusta. ¿Qué digo ahí? I like your house. Y así sucesivamente. Tus ojos me gustan. I like your eyes. Y así sucesivamente. Es algo muy interesante con estos tres verbos que debemos tomar en cuenta porque realmente se aprende mucho con ellos. Vamos a pronunciar ahora. Nos fuimos. Vamos. To want. I want to eat. I want to play. I want to stay. I want to go. Wanna. I wanna eat. I wanna play. I wanna stay. I wanna go. To need. I need to pay. I need to work. I need to study. To like. I like to dance. I like to eat. I like to drink. I like dancing. I like eating. I like drinking. I like you. I like her. I like him. I like your car. I like your house. I like your eyes. Vamos a ver ahora el uso de algunos verbos modales en inglés. Estos verbos normalmente también se conectan con otros más, pero son un poco más fáciles, ya que estos, por ser verbos modales auxiliares, pues no hay que hacer ningún cambio para conjugarlos. Es decir, aquí tenemos can, cuya traducción es poder, se conjuga igual con todos los pronombres personales. Es decir, que si yo digo yo puedo, I can, tú puedes, you can, ella puede, she can, él puede, he can, nosotros podemos, we can, ellos pueden, they can. O sea que se conjugan todos, tanto could, que es el pasado, que sería pudo, y también puede ser el condicional podría, must, que es deber, y should, que sería debió o debiera, o debería, como decimos en algunos casos. O sea que estos verbos modales son más fáciles porque se conjugan igual con todos los pronombres personales y no hay que hacerle ningún cambio. Lo interesante de ello es que también nosotros normalmente lo utilizamos con otros verbos para conjugarlos, combinarlos y así pues poder decir una oración más extensa. Por ejemplo, si yo digo yo puedo, pues simplemente digo I can. No hay que hacer ningún cambio aquí. Yo puedo, I can. Y le pongo un verbo igual, normal. Lo que está es que hay que tomar en cuenta que, como vimos en los ejemplos anteriores, lo conectábamos con la partícula to. Con estos verbos, que son modales y auxiliares, pues no la lleva la partícula to. O sea, anteriormente vimos, yo quiero jugar, I want to play. Necesito jugar, I need to play. Y así sucesivamente. Con estos, pues la partícula to no iría por ser modales y auxiliares.
Por ejemplo, yo digo, yo puedo trabajar. Entonces, en vez de decir I can to work, en este caso diría I can work. Yo puedo pagar. I can pay. Yo puedo ir. I can go. Si fuera ella, entonces ¿qué yo digo? She can go igual. Él, he can go igual. O sea que aquí pues no cambia. Aquí es el pasado, pudo. También el condicional podría. Por ejemplo, si yo digo yo pude, I could y lo conjugo igual. Por ejemplo, yo digo yo pude entender. I could understand. I could understand. Yo pude entender. Por ejemplo, digo, yo pude estudiar. I could study. I could study. O podría, que también es sucio. Digo, por ejemplo, yo podría comprar esa casa. I could buy that house. Y así sucesivamente. Aunque en el pasado, normalmente lo que se usa es ponerle have después del could. Es decir, que si yo digo yo pude ir, es mejor decir en inglés yo pude haber ido, que sería I could have gone, pero ya ese es un tema para otro video. Por ejemplo, aquí tenemos must, cuya traducción es deber, se conjuga igual con todos los pronombres personales, es decir que si yo digo yo debo, es I must. Must ahí se utiliza cuando digo que debo hacer algo. Por ejemplo, yo debo pagar, I must pay. Debo llamarte, I must call you. Sí, yo debo limpiar, I must clean. Por ejemplo, I must clean my house. Si fuera ella, igual, she must. Aquí sería el pasado, que sería should, sería debió o debería y pasa lo mismo. Se prefiere decir I should have, yo debía haber. Pero en otro video vamos a ver ya la explicación de esto. Por ejemplo, si yo digo yo debiera o debería, por ejemplo, yo debiera casarme. Yo debiera, I should, y luego pongo el verbo, por ejemplo, I should get married, debiera casarme. Sí, I should get married. Yo debiera mudarme. I should move. Sí, si yo digo tú debieras, o deberías, o debiste, pues es lo mismo you should. Por ejemplo, yo digo, yo debiera comprar esa casa. I should buy esa casa. That house. O sea que aquí, como podemos ver, la diferencia es que estos son verbos modales o verbos auxiliares y hay que tomar en cuenta que se conjuga igual con todos los pronombres personales y que si lo conectamos con otro verbo, pues estos verbos van o deben ir sin la particular to. Sí, por ejemplo, I can work, etc. Vamos a pronunciar ahora. Vámonos. Can, I can work, I can pay, I can go. Could, I could understand. I could study. I could buy. Must, I must pay. I must call you. I must clean. Should, I should get married. I should move. I should buy that house. Vamos a ver algunos auxiliares ahora que cambian un poquito los tiempos, pero su uso es muy fácil. El primero que vamos a ver es will. Will es un auxiliar que se va a utilizar con los verbos combinados con ellos para darle ese futuro lejano a los verbos. Por ejemplo, lo que decimos en español, si fuera el verbo pagar, sería en español yo pagaré, tú pagarás, ella pagará, ellos pagarán. Si fuera comer, sería entonces yo comeré, tú comerás, ella comerá, etc. Si digo bailar, entonces ¿qué sería ahí? Yo bailaré, tú bailarás, ellos bailarán, nosotros bailaremos. Lo fácil es que en español conjugar un verbo en futuro es muy difícil. En inglés simplemente lo que hacemos es que utilizamos el auxiliar will combinado con el verbo y es todo. Por ejemplo, si yo digo yo pago, sería I pay. Pero si yo digo yo pagaré, entonces en este caso tendría que decir I will pay, que sería yo pagaré. Si yo digo tú pagarás, entonces ¿qué digo ahí? You will pay, que sería tú pagarás. Si yo digo nosotros pagaremos, entonces ¿qué decimos ahí? We will pay, que sería nosotros
pagaremos. Si yo digo ellos pagarán, entonces en este caso, ¿qué digo? They will pay. Simplemente utilizar el auxiliar will más el verbo. En la tercera persona sería lo mismo. Si yo digo ella pagará, entonces ¿qué digo ahí? She will pay. Si digo él pagará, he will pay. Mi padre pagará, my father will pay, y así sucesivamente. Ahora, con el auxiliar would, como podemos ver aquí, la diferencia es que would le da el condicional a los verbos. Aquí sería el futuro, pagaré, pero aquí sería el condicional. ¿Cómo así? Pagaría. Por ejemplo, si fuera el verbo pagar, en este caso sería yo pagaría, tú pagarías, ella pagaría, ellos pagarían. Si fuera el verbo estudiar, yo estudiaría, tú estudiarías, ella estudiaría, ellos estudiarían. Es decir, que aquí sería yo estudiaré, yo estudiaría. Yo pagaré, yo pagaría. Yo viajaré, yo viajaría, y así sucesivamente. O sea, el condicional, con el mismo uso. Es decir, que si yo digo el verbo quedarse, que es stay, yo me quedaría, entonces aquí en este caso, ¿qué tendría que decir? I would stay. Ahí sería yo me quedaría. Si yo digo tú te quedarías, entonces sería you would stay. ¿Qué sería? Tú te quedarías. Si yo digo nosotros nos quedaríamos, entonces ¿qué decimos ahí? We would stay. Nosotros nos quedaríamos. Si yo digo ellos se quedarían, entonces ¿qué digo ahí? They would stay. Ahora bien, si yo digo ella se quedaría, es lo mismo. Simplemente digo she would stay. Ella se quedaría. Si digo él se quedaría, he would stay. Mi padre se quedaría, my father would stay. Aunque esto cambia un poco los tiempos gramaticales de español a inglés, el hecho de usarlo simplemente utilizando el auxiliar más el verbo, pues lo hace muy fácil. Entonces estos son auxiliares para cambiar un poco el tiempo. Por ejemplo, pagaré, pagaría, estudiaré, estudiaría. Utilizamos lo que es el auxiliar más el verbo. Vamos a pronunciar. Ahora, vámonos. Will, I will pay, you will pay, we will pay, they will pay, she will pay, he will pay, it will pay, my father will pay. Aquí sería would, I would stay, you would stay, we would stay, they would stay, she would stay, he would stay, it would stay, my father would stay. Y esta ha sido lo que es la conjugación de los verbos en inglés. Yo espero que te haya gustado, que lo practiques continuamente y que te lo aprendas para que así poco a poco pues puedas aprender inglés con nosotros. Gracias por llegar hasta esta altura del video. Yo espero que te haya servido toda esta clase ya que fue con mucho amor para ti. Así que Dios te bendiga. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, activar la campanita de que cada semana tenemos lo que es una clase similar a esta o ponemos a nuestros estudiantes a practicar para que así también tú puedas hacerlo. Así que nos vemos en la siguiente clase. Dios te bendiga y recuerda, inglés sin excusas.